En este primer día de la semana, nuevamente queremos compartir una porción devocional. Y vamos a hacerlo leyendo en el Salmo 102, desde el versículo 1 hasta el 5, pero comenzaremos leyendo el título que es inspirado también. Oración del que sufre cuando está angustiado y delante de Jehová derrama su lamento. Jehová, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído, apresúrate a responderme el día que te invocare, porque mis días se han consumido como humo y mis huesos cual tizón están quemados. Mi corazón está herido y seco como la hierba, por lo cual me olvido de comer mi pan. Por la voz de mi gemido, mis huesos se han pegado a mi carne. Que el Señor siga añadiendo bendición con la lectura de su palabra. Amén. Este salmo es un salmo mesiánico, de manera que él está apuntando hacia la experiencia del Señor Jesucristo cual Mesías de Dios en la tierra. Y especialmente este salmo señala algunos de los sufrimientos del Señor Jesucristo en aquellos días cuando Él estaba en su carne, especialmente el día de la crucifixión. Y pensamos así en algunas expresiones que encontramos aquí. Y al pensar en el Señor Jesucristo como un afligido, uno que está siendo pasado por la experiencia amarga del sufrimiento, a consecuencia de la crueldad del hombre, pero también del propósito de Dios, de que Él tuviera que ser afligido y padecer mucho a causa de los pecadores, para de esa manera poder efectuar la obra de nuestra redención. Dice el escritor a los hebreos que era necesario que aquel que iba a ser el autor de nuestra eterna salvación iba a ser perfeccionado por medio de padecimientos. Y aquí lo vemos de una manera mesiánica, profética, expresando lo que estaba experimentando en aquel momento. Y nos llama la atención porque nos revela algo de lo que fueron las horas de intensa agonía que el Señor vivió aquella noche y aquel día en el cual Él fue crucificado, la noche en que fue apresado y juzgado injustamente, y el día en que fue crucificado. Pero como uno que tiene confianza en Dios, ante la circunstancia tan adversa del sufrimiento y de la angustia, lo que hace es derramar su lamento, su corazón delante de Dios. Dice la Escritura que Él clamó a aquel que podía librarle de la muerte. Y cuando nosotros notamos acá cómo va cambiando la expresión, comienza con una oración: Jehová, escucha mi oración. Y uno puede pensar allí en el Getsemaní. Él allí en aquel lugar postrado, clamando: Padre, si es posible, pase de mí esta copa y no se haga mi voluntad sino la tuya. Él estaba comunicando al Padre su sentir, lo que estaba experimentando, la profundidad de aquella agonía, él considerando lo que estaba por delante. No era el hecho de el dolor físico como tal, sino el desprecio de su pueblo, el rechazo de los suyos, pero aún más lo que angustiaba su alma era ese momento que estaba por delante, que tenía que ver con el abandono de Dios.
Él fue dejado solo en el huerto, como dice el poeta, los suyos le abandonaron. Pero ese dolor de ver cómo le abandonaron en aquel momento no se compara con el abandono que él experimentó allí sobre la cruz, el abandono de Dios. Y por eso nosotros vamos a ver que la expresión al principio es: Jehová, escucha mi oración. Pero después dice: y llegue a ti mi clamor. Y uno puede pensar en el clamor del Señor cuando expresó sobre la cruz: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ciertamente el clamor es una oración, pero más intensa. Tiene que ver con un grito de angustia del que está sufriendo, que clama desde lo más profundo de su corazón, deseando ser oído a causa de ese dolor que él está experimentando. Le lleva a gritar, como a pedir auxilio. Y eso es lo que él está expresando allí. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Nos dice el escritor a los Hebreos que Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Es impresionante el leer estas cosas acerca del Señor, el Señor clamando, como una demostración de lo que estaba experimentando, la angustia que había sobre su alma. Él lo dijo a sus discípulos, que él estaba angustiado en gran manera. Pero él dice también acá: no escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Y uno piensa precisamente en aquel día en que el Señor fue desamparado por Dios. ¿Por qué me has desamparado? El sufrimiento del Señor Jesucristo iba en aumento en aquellos momentos de la crucifixión. Y la expresión del versículo 5, por la voz de mi gemido, mis huesos se han pegado a mi carne, nos lleva a pensar en algo que realmente no podemos sondear. Podemos saber a través de la Escritura cuál era la oración del Señor allí en el Getsemaní. Cuál fue su clamor allí en la cruz. Pero no podemos entender ni saber lo que fue su gemido. Porque la palabra gemir tiene que ver con un lamento profundo que no se puede expresar con palabras. Realmente hace referencia a un sentir que es inexplicable, pero es un dolor intenso que se puede experimentar y que a veces solamente se expresa con un profundo suspirar. La primera vez que aparece esa palabra en las Escrituras tiene que ver con el pueblo de Israel, lo que ellos estaban sufriendo en la esclavitud de Egipto. Y dice que ellos clamaron al Señor, y el Señor oyó su clamor y su gemido. Y en cuanto al Señor Jesucristo, hay algo allí que nos hace entender que
realmente no había palabras para expresar lo que él estaba sufriendo en aquellos momentos por nuestros pecados. Y deseamos así en esta mañana quedarnos con esta impresión, que todo esto él lo padeció y lo sufrió fue por amor a nuestras almas, que él estuvo dispuesto a llegar hasta aquel momento y sufrir el oprobio, llevando el escarnio, el sufrimiento y lo más terrible, el abandono de Dios, porque él lo estaba haciendo para rescatarnos de nuestra terrible condición y de la expectación de juicio que estaba sobre nosotros. Y así el Señor Jesucristo en aquellos momentos experimentó lo que expresa este salmo, ese sufrimiento, esa angustia, y por eso derramó su lamento delante del Señor, comenzando con una oración, pasando a un gran clamor y como expresa allí, con un gemido. Que el Señor nos ayude a meditar en esto y que su palabra sea bendición para nosotros. Amén.